mañana antes del cafecito vamos a nuestro compañero Jacobo. Va a hablarnos un poquito, va a hacer una introducción a la ayahuasca, su uso tradicional y contemporáneo, y va a hablarnos un poco de la historia de la plataforma. Pero como secretario de la plataforma, tu turno de palabra, querido amigo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias en primer lugar a quienes habéis venido de lejos, ¿no?, para estar en estas jornadas, que son las primeras, no creo que sean las últimas. Y yo creo que siempre que se inaugura algo, que se hace algo por primera vez, siempre tiene un punto especial, que no se vuelve a repetir. Entonces, creo que vamos a estar muy en familia, muy a gusto. Creo que van a salir cosas muy especiales. Luego, a lo mejor, en futuras ediciones, lo que hemos hecho en esta ocasión igual se estandariza algo, pero bueno, las primeras ocasiones son siempre especiales. El propósito mío de mi exposición es tratar de hacer una introducción de carácter general de las prácticas chamánicas del Alto Amazonas y luego hacer una referencia a la plataforma, porque la plataforma tiene una conexión muy directa con la selva. Y también mi intervención va en el sentido de tratar de destacar la importancia de ir creando cultura ayahuasquera. Sí. Bien, entonces lo que estaba diciendo es que creo que es importante crear cultura ayahuasquera, porque creo que también es un signo de progreso, de evolución en este camino de la difusión. No podemos seguir adelante tomando y expandiendo el uso de la ayahuasca sin saber un poco el contexto en el que aparece la ayahuasca, un poco conocer su historia. Y entonces mi intervención va a ser una intervención más bien de carácter histórico. Voy a hacer referencia a fechas y a lugares para tratar de crear un poco como de conocimiento de base, ¿no? Y saber de dónde venimos, reconocer el origen de cosas que hacemos de forma cotidiana, cuando nos reunimos y cuando tomamos planta y se da planta, y un poco pues eso, entender mejor la identidad que subyace todo esto. Lo cierto es que no existen datos a día de hoy de la antigüedad del uso de la ayahuasca. No tenemos evidencias arqueológicas que digan aquí hay un yacimiento con unos restos de una vasija y hemos detectado que dentro contiene los principios activos de la ayahuasca y esto tiene una antigüedad de 4.000 años. Esto no existe, sobre todo porque el medio ambiente en el Amazonas es un medio ambiente muy agresivo que no permite la conservación de este tipo de evidencias de carácter arqueológico. Pero creo que sí que podemos deducir, o más bien inducir, la antigüedad de la ayahuasca de otros datos, ¿no? Por un lado, lo que es la amplia generalidad de uso de sustancias psicoactivas en todo el continente americano y también su antigüedad. Precisamente en este mapa vemos la distribución de distintas especies botánicas que se emplean con fines ceremoniales y vemos que ocupa prácticamente todo el continente americano. Y, como digo, no solo es la extensión del uso de distintas sustancias, no solo de la ayahuasca, sino del peyote, del San Pedro, los honguitos, etcétera, etcétera, sino además la antigüedad que se ha encontrado en algunos yacimientos, por ejemplo, de las regiones andinas, que por su carácter árido sí que ha permitido la conservación de restos que han permitido luego datar las fechas de estos objetos. Este uso generalizado es lo que permitió a un antropólogo norteamericano llamado Weston La Barre de hablar de un complejo narcótico del Nuevo Mundo, precisamente por la extensión y la variedad de uso de sustancias y de ceremonias. Y luego también hay otros arqueólogos, en este caso, como Llagostera y otros autores, que, ciñéndose ya a lo que es el ámbito andino y viendo también la extensión del uso de sustancias psicoactivas, le han puesto el nombre de complejo psicotrópico andino.
¿Y dónde queda el Amazonas en todo esto? Bien, hoy en día ya sabemos que el Amazonas nunca fue una región deshabitada. Antes había la idea de que por las condiciones medioambientales del Amazonas aquello, digamos, la vida humana podía ser muy difícil. Hoy en día se sabe que la Amazonas desde muy temprano fue habitada, eso sí, con una densidad baja, pero hay muestras del impacto humano en el Amazonas desde hace muchos miles de años. Y luego además, no solo esto, sino que existían unas vastas y extensas redes de comunicación dentro del Amazonas y del Amazonas y de las tierras bajas con las tierras altas andinas. Es decir, el Amazonas estuvo siempre poblada y se mantuvo redes de comunicación muy activas desde hace mucho tiempo. Estos son dos datos que es importante reseñar. Volviendo un poco al tema de la antigüedad del uso de sustancias psicoactivas, por lo general, hoy en día se contraponen dos discursos. El discurso que dice que la ayahuasca es de un uso ancestral, de un uso milenario, y por otro lado hay quienes dicen que el uso de la ayahuasca no se remonta a más de 300 años de antigüedad. Esto es un poco ahora las líneas, digamos, más académicas dicen que el uso de la ayahuasca, tal como lo conocemos hoy en día, no tiene más de esos 300 años. Yo voy a tratar de ahondar un poco en estos dos aspectos de la antigüedad y de la extensión del uso de este tipo de sustancias para tratar de sostener la idea de que efectivamente el uso de la ayahuasca puede ser considerado como ancestral y milenario, aunque no tengamos datos arqueológicos. Por un lado, voy a dar una fecha, como digo, voy a dar unas cuantas fechas importantes para tener en la cabeza. Hay una teoría que dice que el continente americano fue poblado hace 15.000 años. Hay otras teorías que dicen que el poblamiento es muy anterior, pero también hay algunas teorías que dicen que no tiene más de 15.000 años. Bien, las evidencias arqueológicas más antiguas que se conservan de sustancias psicoactivas se han encontrado en yacimientos que tienen 9.500 años de antigüedad. Entonces, es decir, es mucha antigüedad, ¿no? Para haber encontrado semillas en yacimientos que contenían en concreto armina. Este yacimiento en concreto al que hago referencia, que tiene 9.500 años de antigüedad, se encuentra en el norte de Chile. Y luego también se han encontrado otros yacimientos, sobre todo en América del Sur, también muy antiguos, pero la cuestión es que el tipo de yacimientos que se encuentran más frecuentemente en el sur de América se extiende desde el norte de Colombia hasta el sur de Argentina, y en estos yacimientos se han encontrado sobre todo lo que llaman equipos inhalatorios o equipos psicotrópicos para consumir rapé, ¿no? Estos son los usos de sustancias psicoactivas documentados más antiguos en América del Sur. Y en concreto en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, se han encontrado que de 2.574 tumbas excavadas, en 522 tumbas se encontraron tablillas, unas tablillas como las que aparecen aquí, estas, ¿no? Esta tablilla que está aquí, que aquí la vemos en esta fotografía, aquí excavada, aquí se encuentra. Son tablillas que forman parte de este equipo inhalatorio que solía consistir, por lo general, en una bolsa. Esta tablilla que podía servir para extender el rapé y esnifarlo, o también como mortero. Había tubos inhalatorios, ¿no? Y este tubo inhalatorio en concreto está recubierto de oro, es decir, eran piezas muy valoradas. Y luego había distintos saquitos que contenían los distintos rapés, y luego también, por ejemplo, aquí vemos una pequeña cucharilla, ¿no? que se ve que se utilizaba para administrar el rapé. Y la cuestión es que se valoraba tanto este tipo de objetos que incluso en los enterramientos funerarios la gente se enterraba con ellos, ¿no? El propietario de esos equipos se enterraba con sus pertenencias más queridas, ¿no? De hecho, aquí, como vemos, está forrado de oro. Así que, un poco por concluir esta parte, un poco pues esto, señalar que, aunque no tenemos datos de la antigüedad de la ayahuasca, sí que podemos inducir un uso prehispánico
y milenario, precisamente por este otro tipo de evidencias de usos de sustancias psicoactivas, ¿no? Y teniendo en cuenta que la región amazónica nunca fue una región aislada, sino que siempre estuvo en contacto con otras regiones, y en concreto con la región andina, con lo cual es muy difícil pensar que en la región de los Andes se diera un uso o una cultura de uso de sustancias psicoactivas y que esa misma tipo de prácticas no se dieran en Amazonas, ¿no? Es bastante incongruente. ¿Cuáles son los primeros testimonios acerca de la ayahuasca? Bueno, pues también un poco remontándose y haciendo algo de historia, nos encontramos que ya en el segundo viaje que hace Colón a la Española, a lo que hoy es Santo Domingo y Haití, en el segundo viaje suyo, en 1493, viaja un fraile catalán que escribe el primer libro en lengua europea en América. Y en ese primer libro ya hay testimonios de un uso generalizado de rapés y de técnicas puramente chamánicas, como pueden ser las purgas o las chupadas. Y esto está ya reflejado en el primer libro, como digo, en la primera crónica de América. Bien. ¿Cómo se llama? Fray Ramón Pané. Se llama Breve Historia o Breve Relación de América. Está en PDF, si esto luego ya lo puedo mandar. Incluso habla de unas figuras que se llaman los veiques, que los describe como una mezcla de médicos y sacerdotes, que sería el equivalente de lo que hoy en día tenemos como chamán. Bueno, Colón desembarca en las Antillas en 1493 y tenemos que Orellana, desde Quito, desde la zona de Quito, de hoy en día de Ecuador, desde Quito, accede a la cuenca alta del Amazonas, desciende por el río Napo, desemboca en el Amazonas y llega hasta el Atlántico, y esto ocurre en 1540, es decir, transcurren solo 50 años desde que Colón llega a las Antillas hasta que, digamos, se descubre, entre comillas, el Amazonas. Y esto, como digo, sucede en 1540. 100 años después, en 1640, es cuando se asigna a la cuenca amazónica los primeros misioneros, ¿no?, para que evangelicen esa región. Y es asignado a los jesuitas. Entonces, la labor misionera empieza hacia 1640. Ellos penetran por el Napo, por el Marañón y llegan hasta Iquitos. Y a toda esa región la denominan Maynas, misiones de Maynas, que hoy en día ese nombre se mantiene porque donde está Iquitos es la capital de la provincia de Maynas, ¿no?, que a su vez pertenece a la región de Loreto, ¿no? Entonces, y al poco de llegar los jesuitas a la cuenca alta del Amazonas, ya empiezan a escribir informes donde ya empiezan a reflejarse este tipo de prácticas chamánicas. Aunque no hablan de la ayahuasca, sí hablan de técnicas como el empleo de cantos, lo que hoy llamaríamos ícaros, las sopladas, hablan de chupadas y hablan muy generalmente del uso de floripondio, ¿no?, de lo que es la brugmansia, y del tabaco percibido por la nariz, ¿no? O sea, hecho como un té, como infusión y percibido por la nariz. Este tipo de prácticas ya son descritas por los primeros jesuitas que llegan a la región del Marañón. Pues bien, veamos otro salto de otros 100 años, ¿no? En 1540 Orellana recorre el Amazonas, en 1640 llegan los jesuitas por primera vez al Marañón. En 1740 es cuando tenemos el primer informe de misioneros jesuitas en las que ya se habla por primera vez de la ayahuasca. Es decir, los primeros testimonios de carácter histórico del uso de ayahuasca son de 1740, concretamente en 1731, ¿no?, por el padre Maroni, que habla del uso del floripondio y de la ayahuasca. Y todos los jesuitas, cuando tocan estos temas, también mencionan el uso de los piripiris, de la zarzaparrilla, de la guayusa, del tabaco, del uchu rojo aquí, y bueno, los piripiris ya he comentado. Y de técnicas como el canto,
las sopladas, las chupadas y las chupadas o extracciones. Luego hay un informe de un jesuita de 1770 en la que él describe una ceremonia de ayahuasca que por el tipo de datos que da toda la impresión de que estuvo realmente presente en esa ceremonia. Es decir, que él no habla de oídas, porque cuando lees la descripción de ceremonias por parte o este tipo de prácticas por parte de jesuitas, pues te puedes dar cuenta de cuando se escribe de oídas o cuando realmente alguien ha visto cosas porque relata detalles curiosos, ¿no? Y en concreto este testimonio del padre Chantre y Herrera de 1770 es de una vivacidad y de una riqueza de detalles que a mí no se me ocurre otra cosa que estuvo realmente presente ahí, ¿no? en esa ceremonia. Es decir, venció algo su repugnancia teológica, pensando que estaba ante una ceremonia de brujos y de endemoniados, estuvo presente, lo vio y lo describe con una cierta objetividad. Bueno, concluyendo también un poco esta parte, solo destacar la similitud que existe entre las prácticas descritas en el siglo XVIII y las que hoy en día podemos observar, tanto en España como en Perú. Por ejemplo, ayer estábamos con los rapés de tabaco, pues los rapés de tabaco ya hemos visto que se usaban desde muy antiguo en los Andes. Puede parecer algo así como novedoso, un poco a la moda, pero realmente no somos más que transmisores de una tradición. 9.500 años. En fin, 9.500 años en el que, digamos, aparece ya en esas semillas con ese principio activo. Es decir, esas semillas no son semillas de plantas comestibles. Es decir, ¿qué hacen en ese yacimiento? Pues la única explicación que se le da es por el principio, por su alcaloide, ¿no? Que se encuentra esta semilla. Bueno, este es un poco lo que os he contado, era más bien un poco datos de carácter histórico. Hoy en día, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama de las prácticas chamánicas del Alto Amazonas contemporáneas? En este mapa es bastante curioso, me resulta bastante interesante, porque es un mapa elaborado con datos de alrededor de 1930. Es decir, aquí se recogen datos de los usos de la ayahuasca antes de que surgieran las religiones ayahuasqueras, que fueron uno de los principales vectores de la expansión de la ayahuasca. Y aquí se ve cuál podría ser el uso tradicional de la ayahuasca en la cuenca alta del Amazonas. Es decir, se habla que la ayahuasca viene del Amazonas, pero realmente el uso que se hace de la ayahuasca es una zona muy concreta del Alto Amazonas y sobre todo domina la zona de Colombia y Ecuador, ¿no? Y luego se alarga un poquito hasta lo que podría ser la zona de Pucallpa, pero ahí veis que la franja es estrecha, y luego esa área que está en color rojo sería un poco la zona, el área de aparición de las primeras religiones ayahuasqueras a partir de 1930, ¿no? Ahí en la zona de Río Branco y luego ya la UDB en Rondonia, ¿no? Un poco más allá. A día de hoy creo que podemos plantear que existen tres modalidades básicas de uso chamánico de la ayahuasca, Yo creo que es importante distinguir usos chamánicos de la ayahuasca de usos no chamánicos. Usos chamánicos serían aquellos asociados con comunidades indígenas, porque también podrían llamarse la modalidad originaria, la modalidad vegetalista o mestiza y la modalidad religiosa, ¿no? Desde mi punto de vista, esas son las tres modalidades chamánicas que hay hoy en día de uso de la ayahuasca. Estas tres modalidades, esto no significa que la modalidad vegetalista sea una evolución de la modalidad indígena y que la modalidad religiosa sea una evolución del modo vegetalista, ¿no? Todas estas modalidades nacen de ese tronco común indígena, pero cada modalidad tiene una caracterización especial, ¿no? Que digamos que las convierten no en una en evolución de la otra, sino que son realmente como tres expresiones originales del uso de la ayahuasca y de las energías asociadas al uso de la ayahuasca. Como comentaba antes,
la aparición de las religiones ayahuasqueras a partir de 1930 sí que es un factor muy relevante para la expansión de la ayahuasca dentro de la propia Amazonía y luego a todo el mundo. Pero antes de la aparición de las religiones ayahuasqueras se dio el fenómeno del caucho, ¿no? Y digamos la explotación del caucho en la selva realmente supuso una revolución en el mundo amazónico, porque puso en contacto un gran volumen de población migrante que acudió a zonas muy profundas de la selva en busca de caucho con población indígena. Y ahí es donde se inició un primer contacto y un intercambio de prácticas y de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que la explotación del caucho es el primer elemento que sienta las bases de la difusión tal como la conocemos hoy en día. Luego vendrían las religiones ayahuasqueras y, por último, podríamos señalar el turismo ayahuasquero como el último de los factores que inciden que la ayahuasca la encontremos en Australia, en Japón, en África, en cualquier parte del mundo realmente. ¿Cómo podemos caracterizar, cómo podemos describir cada una de las modalidades? Yo entiendo que el modelo originario o el modelo indígena se puede caracterizar por un lado porque la figura del chamán, la figura del que dirige la ceremonia, tiene un carácter central en la preservación de la cultura de la comunidad o del grupo. Esto es un elemento importante para distinguir lo que podría ser una práctica chamánica indígena, con la ayahuasca, respecto, por ejemplo, al modo vegetalista o religioso. Es decir, el chamán se considera que es la persona que accede al mundo espiritual, accede a un volumen de información que él se encarga de domesticar de alguna forma, es decir, domesticar en el sentido un poco de poner en palabras, de traducir en normas sociales, ¿no? Y adaptarla a la cultura de su comunidad, ¿no? Y es el traductor de lo que es la experiencia con el mundo espiritual y convertido en la base de la estructura social de esa comunidad. Es decir, en el modelo originario, el uso de la ayahuasca es el fundamento y la base de su vida, y lo que da sentido a la solidaridad grupal. Por ejemplo, aquí abajo a la derecha tenéis una foto que hice en Ecuador. El que está de espaldas es el padre de Ricardo, ¿no? Es Carlos Aguanans, y entonces esto es una ceremonia en la Temama. Esta foto está tomada justo era carnaval. Entonces, todos los niños estaban de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que aprovecha el abuelo? El abuelo aprovecha para reunir a todos sus nietos, ¿no? Y los tiene 4 días tomando infusión de liana nada más, ¿no? Tomando natén. Y como veis, ahí yo estaba sentado al lado de estos niños, algunos los pies les colgaban, no les llegaban ni al suelo, ¿no? Y el abuelo les hacía a todos tomar durante 4 días natén. Y todos nos poníamos ahí a vomitar. Y para animar a sus nietos a que tomaran y tomaran, porque aquí de lo que se trata es de tomar todo lo que uno pueda, y vomitar y limpiarse, les decía, tenéis que tomar para ser buenos estudiantes, ¿no? Para no ser perezosos, para sacar buenas notas, para ser buenas personas, para ser personas responsables, ¿no? Entonces estaban ahí los niños bebiendo y vomitando y al mismo tiempo el abuelo inculcándole una serie de valores de cuál era el sentido de esa práctica que ellos estaban desarrollando. Este es un poco el carácter indígena originario que yo entiendo que es específico de este tipo de modalidad, ¿no? Y ahí tomaban todos, hasta los bebés que no podían tomar por la boca, le introducían el natén a través del ano con una pajita, ¿no? Con un tallo de un vegetal, que cortas ese tallo y es hueco por el centro, y entonces la abuela cogía a los bebés, le introducía el tallito por el ano, ¿no? Y bebía natén y se lo introducía por el recto directamente, ¿no? Y los perros también tomaban natén, ahí todos tomaban. Con esto trato un poco de explicar lo que es el sentido de este tipo de prácticas en comunidades indígenas. ¿Cuál es el carácter, digamos, específico de la modalidad vegetalista o mestiza? Por un lado, me quería explicar que la modalidad vegetalista, por lo general, se asocia siempre a Perú, pero yo creo que también es importante resaltar que cuando se desarrolla el boom del caucho, a partir de 1850, se desarrolla esta práctica vegetalista en Brasil y en Perú. En Perú son denominados vegetalistas y en Brasil lo podemos llamar lo que es la payelanza, ¿no? La payelanza cabocla.
que consiste en una mezcla de prácticas de influencia católica e influencia indígena. La cuestión es que en Brasil el vegetalismo es influido además también por toda una tradición africana y por también una corriente importante de esoterismo europeo. Y esos cuatro elementos acaban conformando un poco lo que es la modalidad religiosa de ayahuasca. Como digo, sería una mezcla de catolicismo, de prácticas indígenas, de prácticas africanas y de esoterismo de tipo kardecista, ¿no?, de Allan Kardec. Un poco todo esto es lo que constituye, yo creo, que la modalidad religiosa. En el vegetalismo, en el modelo vegetalista o mestizo, se incide en que lo que podemos llamar de carácter general el chamán no es necesariamente un especialista en plantas, no es un hierbatero, no es alguien que no es un fitoterapeuta, no. Es decir, no es un experto en plantas, sino que se considera que el conocimiento que tiene el chamán procede de las plantas. Este es un matiz importante. No es conocimiento de plantas, sino que el conocimiento viene de las plantas, ¿no? Entonces es por lo que Luis Eduardo Luna desarrolla esta noción de plantas maestras, precisamente un poco para reflejar este sentido que en el vegetalismo el conocimiento que rodea a las prácticas, digamos, en cierto modo emana de la propia experiencia con las plantas, ¿no? Las plantas son las que te enseñan cómo trabajar con ellas mismas. Y respecto al modelo indígena, podemos considerar que el modelo vegetalista es una especie de especialización que se centra en temas de salud y de sanación, ¿no? Mientras que el modelo indígena lo que pretenden es cohesionar al grupo, en la modalidad vegetalista serían prácticas más bien orientadas a la sanación, a la curación. Luego ya nos encontraríamos el modelo religioso, que, como veis, aparece en los años 30 en la región aquí en Río Branco, por aquí cerca, y luego a partir de los años 60 en Portobello, ¿no?, la UDB, que son las dos religiones ayahuasqueras más numerosas. Veis, aquí el vegetalismo estaría concentrado en la zona de Iquitos y Pucallpa. Y aquí en estas regiones es donde nace la modalidad religiosa. Este tipo de modalidad es descrita por varios autores como un chamanismo colectivo o un culto chamánico. Mientras digamos que en las modalidades indígenas y vegetalistas puede haber una relación más interpersonal, más de tú a tú entre el chamán y el paciente, en la modalidad religiosa se trata tiene la peculiaridad de ser una experiencia colectiva. Yo creo que es un elemento distintivo de esta modalidad que marca muchas diferencias luego. Y las dos religiones más extendidas, como digo, es el Santo Daime y la UDB. El Santo Daime es fundado por el Mestre Irineo, que es este negro que está en el centro altísimo, que es un migrante que acude a la selva. Él era de la zona de Marañón, del estado de Marañón, me parece, y acude a la selva como cauchero. Y ya ahí como cauchero entra en contacto, en fin, bueno, no me voy a extender, entra en contacto con vegetalistas y ya, bueno, pues ahí hay una serie de influencias y desarrolla ese tipo de prácticas. Luego, el Santo Daime tiene como varias líneas, se desarrolla en varias líneas, o más bien el Alto Santo, el Santo Daime, luego el Cefluris. Cefluris arranca del Padrino Sebastião, que es la persona que está en el centro. Y hoy en día quien comanda la iglesia de Cefluris en Mapiá es su segundo hijo, ¿no? Me parece, ¿no? El padrino Alfredo. Sí. Bueno, y entonces, y aquí en esta foto vemos a dos personas que luego tienen bastante importancia en lo que es la difusión de la ayahuasca en España, ¿no? En concreto, a mano derecha tenemos a Dacio Mingrone, que es un brasileño que llega a la colonia 5000 a finales de los años 70, y su amigo Tulio. Y luego ellos, en concreto Dacio, luego viene a España y trae ayahuasca, si es algo que comentar. Y la Unión del Vegetal es fundada por Mestre Gabriel, que también era
una persona que era, digamos, coterráneo de Mestre Irineo, de la zona del estado de Marañón, creo, y que también acude a la selva como ayahuasquero, a trabajar en la seringa como seringueiro. Bueno, vamos a pasar ya a España, ¿no? Esto sería un poco la caracterización de las tres modalidades que existen. Estas tres modalidades las podemos encontrar en España. Y voy a explicar un poco cómo llega la ayahuasca a España. Yo, la primera referencia que tengo de ayahuasca es en un programa de Jiménez del Oso que se llama La Puerta del Misterio, que es un programa que se emite en la segunda cadena de televisión española el 21 de noviembre de 1982. Y en un programa en el que están invitados Miguel de la Cuadra Salcedo, que es un periodista, es un reportero que murió hace relativamente poco, no sé si le conocéis, vamos, es una persona muy popular, y a la derecha está Luis Eduardo Luna, que es el antropólogo colombiano que estudió aquí en España, que es el que desarrolla la noción de plantas maestras. Bien, entonces en este programa nos encontramos a Miguel de la Cuadra Salcedo, que él cuenta una experiencia que tuvo con la ayahuasca en Colombia y ahí muestra un trozo de liana. Esta es la primera referencia que tengo de ayahuasca vinculado aquí en España. Luego, sí que hay había, digamos, Miguel de la Cuadra Salcedo es de una generación entre las que se encuentra un tío de Jero. Jero tiene un tío que ya el hombre está mayor, está en una residencia, que era amigo de Miguel de la Cuadra Salcedo, y este tío de Jero me contó que en los años 70 se vendía ayahuasca por la zona del Rastro. Había gente que había viajado a Colombia y se había traído alguna botellita y la vendían ahí de forma... En fin, pero claro, esto es una cosa que yo no he podido contrastarlo, ¿no? Pero bueno, esto me lo dijo el tío de Jero. y bueno, y vemos que Miguel de la Cuadra Salcedo tenía un grupo de colegas y bueno, hay una cierta verosimilitud en la historia, ¿no? O sea, pero bueno, la cuestión es que la primera vez que llega de forma fehaciente la ayahuasca a España es a través del hermano de Juan, ¿no? A través de Paco, que en 1985 pues, se trae unas botellitas de la colonia 5000 y empieza a organizar una serie de ceremonias básicamente pues, con familiares y algunos amigos. Pero es una primera aproximación a la ayahuasca tanto anecdótica, ¿no? Sin mucha continuidad en ese momento. La cuestión es que el programa ese del misterio, ¿de qué fecha es? del 82. Naranjito. El año del naranjito. Pues yo creo que sí. ¿Quieres que pase tú también? Bien, vamos a ver. La cuestión es Negociaciones. negociación, aquí Queremos ver ese programa. Vamos a ver. ¿Cuándo empieza a llegar la ayahuasca de manera regular a España? Empieza a llegar a partir del año 1988 de la mano de un psiquiatra chileno llamado Claudio Naranjo, que desarrolló un programa dedicado a psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas en general, que los llamó SAT, ¿no? Y la cuestión es que un psicólogo español, ¿no? Que conoce a Raquel, trabajaste con él, ¿no? Me parece. Claro, fue mi jefe, mi maestro. Pues su jefe es maestro. Pues lo que hizo fue construir este edificio en la zona de Mojácar, un sitio al que se le llamó Babia, ¿no? Y aquí es donde se desarrollaban los primeros SAT de Claudio Naranjo, y aquí es donde llega por primera vez la ayahuasca en el año 88, de la mano de algunos dainistas, entre los que formaba parte de una pequeña comitiva, entre los que se encontraba Dacio Migrone también. Y la cuestión es que Dacio acude en el año 89 a Babia y después de organizar sus ceremonias ahí se va para Madrid, se queda ya más o menos por España con unos cuantos litros de ayahuasca y entonces dan con un sitio que se llama El Cohete, que es este que está aquí, que está en Guadalajara. Este sitio se puede ver, esta foto es de los años 1990 por ahí, ¿no?
que Juan lo conoce bastante bien el sitio este. Así estaba el cohete a comienzos de los 90. Era un edificio que estaba medio abandonado y donde se empiezan a hacer las primeras ceremonias de ayahuasca de carácter regular en mitad de una inmensa dehesa de encinas. No había nada. Bueno, resulta que con el tiempo construyeron la estación del AVE al lado, ¿no? Y entonces ahora mismo se puede ver al cohete. Al cohete se puede ver ahí, se ve ahí, está ahí situado, ¿no? En ese cerro. Y donde antes era un paisaje precioso, ahora encuentras todo el AVE cruzando toda esa explanada y luego una ciudad que han construido al lado inmensa. Bien, y hoy en día el cohete está aquí, como lo veis, que está convertido en la sede social de un club de golf. Pero bueno, por lo menos el edificio se conserva, ¿no? Veis ahí casi 30 años de diferencia del mismo edificio. Y lo importante de Arcohete es que acude Dacio, que está aquí, ¿no?, a organizar estas ceremonias con carácter regular, pero luego también en el año 92 es donde hace su primera ceremonia el padrino Alfredo. Bueno, primero el padrino Alfredo va a Bavia y luego viene al cohete. Y de Arcohete ya, con toda la comitiva, creo que sigue para Barcelona, y de Barcelona ya, digamos, es un poco el pistoletazo de salida de la implantación del Daime en España, en Europa y en toda Europa. 92. En el año 92. También en el año 92 coincide con el centenario del nacimiento de Mestre Irineo, me parece, ¿no? Es el nacimiento, el centenario del nacimiento. Y entonces, un grupo de personas que había tomado con Claudio Naranjo en Bavia, ayahuasca, se van a Brasil con motivo del centenario de Mestre Irineo, y preguntando por ahí por herbolario si conocían la ayahuasca, resulta que el propietario del herbolario ese era una persona de la UDB. Entonces, es la primera vez que unos españoles contactan con la UDB, establecen un vínculo, y entonces así es como la gente de la UDB acaba llegando a España, de forma casual, por este contacto, ¿no? Esto es el año 92, y en el año 94 la UDB celebra sus primeras ceremonias aquí en España. Esto es un poco una cuestión un poco anecdótico histórico, ¿no?, de cómo llega la UDB a España. Bien, luego a estas tres modalidades, a la modalidad originaria, a la modalidad vegetalista y a la modalidad religiosa, se le ha añadido una modalidad propiamente occidental que, desde mi punto de vista, no puede ser considerada una modalidad chamánica, que sería la modalidad psicoterapéutica, ¿no? Hay un conjunto variado de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas que dan ayahuasca, pero desde mi punto de vista dan una ayahuasca desde un mundo que no es espiritual, es un mundo que hace referencia a otro ámbito de cosas, ¿no? Hace básicamente referencia a un tipo de conocimiento procedente de la psicología occidental, no utiliza herramientas chamánicas a la hora de llevar ceremonias. Y el sentido del que dirige la ceremonia es básicamente un sentido de acompañamiento del resto de los participantes, pero no interactúa con el mundo espiritual para hacer sanaciones, ni limpiezas, ni nada de esto, ¿no? Es un poco este inciso para ya completar lo que es el panorama de modalidades de uso de ayahuasca aquí en España, ¿no? 3 modalidades chamánicas y una no chamánica. Y yo creo que con eso se completa bastante el panorama de lo que hay aquí a día de hoy. Bueno, ya voy a entrar entonces en lo que es la plataforma, ¿no? La aparición de la plataforma en todo este panorama. La plataforma, sabéis que se crea en el año 2009. No es que se cree, pero digamos, empieza a haber las primeras reuniones en el año 2009 cuando se produce la detención de Alberto Varela. Entonces, esto causa tanto revuelo que un conjunto de personas que se conocían entre sí, pero que no tenían mayor vínculo, ¿no?, salvo el del conocimiento, cierta amistad, se reúnen un poco para ver qué se podía hacer con esto, ¿no?, porque la noticia del telediario realmente era pavorosa, por tal como describía la detención y, sobre todo, los efectos de la ayahuasca, porque se decía en el telediario que incluso la ayahuasca podía llegar a provocar la muerte. Entonces, bueno, más que lo que hacía Varela, lo que preocupó fue la desinformación que se daba acerca de la propia planta. Y en la reunión, en febrero de 2009, es decir, 2 meses después de la primera reunión, con motivo de la noticia del telediario,
nos empezamos a reunir y en la tercera reunión es cuando se empieza a trabajar en el código ético, que os hemos repartido ahí en los dosieres estos. Y al principio, pues bueno, en la redacción del código ético participan muchas personas, incluso participa gente de la UDB a título personal. Aquí tenemos a Diego de las Casas, ¿no? El abogado de la plataforma, que vendrá el viernes. A ver si... Bien. Aquí está Diego, aquí está Ricardo Albanans. Aquí está Ribeiro, Fernando Ribeiro, Luis, de la UDB, Juan Carlos, Raquel está aquí que no se la ve, yo creo que este es Adolf, me parece, Adolf, Nacho, Manu Villascusa, Juan Plantas, y luego también tenemos a Chico Corrente, ¿no? Que Chico Corrente y Fernando Ribeiro apadrinaron la plataforma desde el primer momento, y yo creo que lo que hicieron fue favorecer que se estableciera una especie como de vínculo, entiendo yo, entre la plataforma y el astral, ¿no? Un vínculo espiritual, que yo creo que es uno de los aspectos que distingue la plataforma de otro tipo de ONGs, ¿no? Por ejemplo, Ethers. Yo entiendo que la plataforma tiene un trabajo en una dimensión espiritual que no tienen otras organizaciones. Al principio se pensaba que el código ético se iba a redactar de una reunión para otra, que iba a ser algo inmediato, pero resulta que se empiezan a leer los textos, se parte de un texto básico del código deontológico de los psicólogos y se ve que no se podía transponer ese código directamente al mundo ayahuasquero por muchos motivos. Entonces, tantos que lo que se llevan son casi 9 reuniones y casi 9 meses de trabajo. Y se aprueba en noviembre de 2009 el código ético. Y una vez aprobado el código ético es cuando empezamos a trabajar en los estatutos de la plataforma. Es decir, la plataforma solo se crea cuando ya se desarrolla y se aprueba el código ético. Empezamos a trabajar en los estatutos, que también se llevan cerca de 9 meses de trabajo, y cuando vamos a registrarlos preguntamos quién quiere formar parte de la plataforma. Y por distintos motivos, unos se suman y otros no. Y a día de hoy la plataforma está constituida por 11 personas que iréis viendo estos días por aquí, ¿no? Falta Josep, que no vendrá, y luego está, falta Manu, José, en fin, ya los iréis, a Diego, conociendo el resto. Y Ricardo Aguanans, que falleció, que también estuvo desde el principio en este proyecto. Y en noviembre de 2011 ya se registra la plataforma. Voy solo a mencionar 2 o 3 cosas que hemos hecho. Hicimos un CD de música, Cantos de la Ayahuasca, un poco para tratar de recoger este espíritu de alianza, ¿no? Y ahí tenéis los CDs por si queréis comprarlos a 15 euros. Luego también participamos de forma muy activa en el primer congreso de la Ayahuasca en Ibiza. No solo pusimos dinero para que se hiciera el congreso, sino que también se llevó adelante una mesa, ¿no? Y ahí veis a los participantes de la plataforma en esa mesa. Y el 10 de mayo, en el Centro Asturiano, digamos, hicimos la primera presentación formal de la ayahuasca, de la plataforma. Es decir, desde 2009 hasta 2016 somos lentos, pero consistentes. Somos lentos en las cosas, haciendo las cosas, pero bueno, espero que eso nos dé más seguridad. Pero bueno, ahí estamos todos. Bueno, falta el que hace la foto y luego también falta Jero, que llega un poquito más tarde. Y bueno, y ahora estamos aquí, en Jarandilla, como un paso más en este proceso, digamos, a lo mejor de apertura que hemos iniciado. Ya veremos en qué acaba la cosa. Tal vez un poco haciendo lo que decía Jero antes, de crear modelos, ¿no? Que lo que podemos hacer es constituirnos como modelo de un buen hacer, ¿no? Y bueno, y en eso estamos. En cualquier caso, el domingo, que será una jornada que será enteramente en la finca y donde ya un ambiente ya más relajado, ya más festivo, ya han acabado con los trabajos, pues ya tenemos ocasión de ver los resultados, de comentarlos y si digamos
hay que afinar alguna cosa, un poco qué impresiones hemos. No, el rey,